Continuamos en Torremolinos en abierto y como les dijimos la semana pasada, con nuestro doc favorito, el psiquiatra Luis Arocha, vamos a tocar el tema toc, 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 quien llama a la puerta, no sabemos, pero a la cabeza él nos va a decir qué posibles problemas nos derivan en los TOCs. Buenas tardes, doc, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estás, Roxana? Yo muy bien, pero claro, a mí ya por lo menos el doc me dijo la semana pasada que lo que yo tengo no llegan a ser TOCs. ¿Cuál es la diferencia entre manía y TOC? Fíjate que lo dice muy bien la palabra, toc, toc, toc. Repite, repite, repite. Por ejemplo, recuerdo el caso de un señor que se devolvía hasta 20 veces para asegurar que había cerrado la puerta de la casa. Yo vuelvo alguna vez, alguna vez, no siempre. Claro, normalmente todas las personas tenemos, digamos, manifestaciones que cuando se exageran es cuando se llaman patologías. De tal manera que, bueno, muchas veces uno dice, oye, ¿habré cerrado la llave realmente? ¿La habré pasado o no la habré pasado? Y te devuelves y tal, y verifica, y ya tienes en la memoria, bueno, sí la pasé. O de repente vas por un sitio y notaste algo, te devuelves para asegurarte. Eso es normal. Eso forma parte de la manera como estamos diseñados. Estamos diseñados de tal forma que el aprendizaje lo garantizamos a través de repeticiones. ¿Y estamos diseñados para desconfiar también? Y estamos desconfiados. Porque desconfiamos de nosotros mismos, ¿no? Ya no de las dos personas, claro. sino de si tú lo has hecho. De nuestra propia memoria. ¿Lo habré hecho o no lo habré hecho, no? Todas esas funciones, porque acuérdate que, como dice José Antonio Marina, el diseño humano es chapucero. No es un buen diseño. No recuerdo. Pero el diseño humano, nosotros somos máquinas perfectas. Lo que diseñamos los humanos, ¿se refiere a lo que diseñamos los humanos? No, incluso a que esa máquina no es tan perfecta como creíamos que era. Eso es lo que se está confirmando ahora en el siglo XXI, de que tal esperanza, tal deseo de que éramos seres perfectos, hechos a imagen de semejanza de Dios, y que el mundo estaba para entretenernos, parece que no es así. Nada que ver. Somos una máquina muy imperfecta, entre otras razones, porque la evolución no es perfecta. La evolución hoy en día, incluso demostrado por los físicos, los antropólogos, los arqueólogos, han demostrado que la mayoría de los cambios que los seres vivos hemos manifestado a lo largo del tiempo son producto de un azar que después se constituye como un patrón que a su vez padece otros azares. Claro, y por eso es que vemos esa inmensa variedad en la vida de expresión, como puede ser la diferencia que hay entre un cangrejo, un árbol de gubilla y nosotros, por ejemplo. Ese azar me lo planteo yo muchas veces en plan de, ¿quién sería la primera persona que dijo, esto es un huevo, lo voy a freír y me lo voy a comer? O, ¿cómo mezclar patatas con huevo? Hacer una tortilla de patatas, yo siempre digo, es que, no... Claro, eso fue un largo proceso de millones de años. Claro, es que digo, como la gente eso no cayó del cielo, ¿no? Muchas veces la gente, por ejemplo, con respecto a la actualidad, la inteligencia artificial, dice, bueno, tenemos la inteligencia artificial para hacerlo. No, eso ha sido un largo proceso de trabajo, de errores, de correcciones, que es lo que no reconoce la persona con TOC. La persona con TOC tiene una dificultad para fijar en su mente que sí ocurrió algo que lo protegió de otra cosa. Por ejemplo, muy frecuente también en los TOC, el temor a las infecciones. Cuando uno explora que es esas personas que se lavan las manos 20, 30, 40, 50, se destruyen la piel. Llegan a destruirse la piel por la frecuencia con que se lavan las manos, porque es que perciben que están contaminadas. Es más, explorando casos como ese, por ejemplo, la persona en su cabeza, dentro de su cabeza, en la segunda imagen, vamos a llamarlo así, en la película mental, ve, por ejemplo, que está lleno de bacterias. Ahora,
es una paradoja en tanto que también nosotros evidentemente estamos llenos de bacterias. Tenemos 10 veces más bacterias que células en nuestro cuerpo. ¿Ah, sí? Nuestras manos están llenas de bacterias. Si tú haces una visión ultramicroscópica de la mano, te vas a encontrar que por cada célula hay por lo menos 10 bacterias. ¿Atacando la célula o protegiéndola o qué? Protegiéndola. Protegiéndola. Por eso es que es muy importante que saber que no se debe uno lavar mucho las manos, porque termina quitando esa capa protectora, que es producto de las bacterias y de las lisosimas, con lo que lo acompaña nuestro organismo, que son protectoras. Claro, es que tenemos que tener en cuenta eso, porque, por ejemplo, las bacterias que tenemos en el estómago son buenas. Claro, si están en el sitio que tienen que estar. Exacto. Porque el SIBO, por ejemplo, si se va a la bacteria de donde está, se va a otro sitio ya y ya no hace el bien. En cambio, la persona con TOC, en esa película interior, está mirando que esas bacterias se lo están comiendo. Oh. Entonces, por lo tanto, el impulso es, como eso está a nivel inconsciente, eso no lo sabe la persona. La persona simplemente siente la necesidad de lavarse las manos. Entonces va y se vuelve a lavarse las manos. Personas, por ejemplo, no sé si recuerdas una película ya un poco vieja, vamos a decirlo así, que es con Jack Nicholson, que evitaba los cuadraditos del piso cuando iba caminando. Sí, no me acuerdo qué película es, pero sí, la tengo en el recuerdo, pero muy atrás. Exacto. Que es otra manifestación, por ejemplo, también del TOC. ¿Qué significa TOC? Ah, pero esa sería aquella en la que era malo o malísimo, ¿no? Mejor imposible. Ah, mejor imposible. Mejor imposible. Pero mejor imposible. Así, bueno, por lo menos así se llamó en América Latina, porque fue donde yo la vi, ¿no? Ahora fíjate, ¿qué significa TOC? TOC son las siglas de trastorno obsesivo compulsivo. Trastorno es cualquier exageración, ¿verdad? Bien sea hacia arriba o hacia abajo de una conducta normal. Por ejemplo, me lavo las manos cuando voy a comer, ¿verdad? Por si acaso. Yo siempre. Es decir, ¿por qué, si no tengo agua, ¿por qué los médicos indicamos que lavarse las manos antes de comer es prudente? Por si acaso. Por si acaso una bacteria patógena quedó por allí y es muy fácil contaminar los cubiertos y que se contaminen los alimentos y que por lo tanto tú te comas una bacteria que puede ser dañina dentro del organismo y no por fuera. Ah, vale. Que las hay de todo en esta vida. Entonces, trastorno es eso, cuando yo me desvío en forma exagerada, bien sea por exceso o por escasez, de ese comportamiento que llamamos normal, que es un proceso de aprendizaje para que nosotros no tengamos que hacer cada cosa como nueva cada vez que la vamos a hacer. Como es, por ejemplo, estar conversando, ¿no? Obsesivo. Obsesivo significa que empieza una idea a darte vueltas, lo que llaman un pensamiento intrusivo. Tú no lo estás buscando, sino que viene, lávate las manos, cuidado, te vas a enfermar, ¿no? Y esa idea está allí un poco como semi-inconsciente, porque muchas personas lo logran identificar, otras no, que se convierte en un comando de acción. Y aquí viene lo compulsivo. Compulsivo significa que yo desencadeno una acción que no puedo detener. Entonces, él no quiere, la persona que tiene el trastorno obsesivo compulsivo, no quiere realizar la tarea repetitiva. Él sabe conscientemente que sí cerró la puerta. Sin embargo, ¿así lo sabe conscientemente? Lo sabe. Él dice, oye, pero qué barbaridad. Y esa es la razón por la que empiezan a consultar. Porque la ansiedad que eso produce es tan brutal que la persona termina consultando o termina desesperándose. Incluso muchos pueden terminar en depresión si no buscan ayuda. Claro, porque yo cuando me vuelvo a mirar... Y de depresión a intentar contra su vida. Claro, porque cuando yo me vuelvo es porque no soy consciente de si la he cerrado o no, porque muchas veces vamos en piloto automático y a lo mejor vas contestando el móvil o cualquier cosa o pensando en otra cosa y no sé si la he cerrado. Pero ellos sí saben que la han cerrado. Ellos saben que la han cerrado. ¿Y entonces por qué vuelven? Claro, por todas estas... Porque dudan.
Ellos recuerdan, vamos a decirlo mejor de esta manera, ellos recuerdan que sí la cerraron conscientemente, pero dudan. ¿Y dudan por qué? Porque en esa segunda capa, recuérdate que la mente es como una cebolla, ¿no? En esa segunda o tercera capa hay una instrucción de no cerraste la puerta, se te van a meter los ladrones, te van a robar todo. O sea, cuando alguien dice que oyes voces. Exacto, oyes voces, pero voces subliminales, distintas de las voces que oye, por ejemplo, el psicótico, Vale. que sí las oye como si fueran reales y de afuera. Vale. ¿No? Este es la voz interior, es la famosa voz interior. ¿Verdad? El angelito, ¿no? el angelito malo que está por ahí siempre, el de aquí, ¿no? exacto, que constantemente. A nosotros eso están ahí. Lo que pasa es que no nos molestan, no son tan grandes, no son tan importantes y por lo tanto, bueno, lo pasamos por alto. ¿Verdad? Pero todos tenemos eso. Como te digo, siempre exageración. Eso es lo que significa trastorno. Viene la idea, lo excesivo, y viene la conducta, lo compulsivo. No, es una locura, no me puedo devolver. Pero, ¿y si realmente no la cerré? Porque claro, que es la otra cosa sorprendente de la mente. Que si tú no tienes el hecho delante, tú no puedes saber si es verdad o no. Entonces, oye, a lo mejor yo estoy creyendo que la cerré, pero no la cerré. Y se vuelve a devolver. Y así se va devolviendo, se va devolviendo. Fíjate que es interesante lo absurdo de esto, y que hay terapias. Aparte que pierden un montón de tiempo. Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso lamentablemente muy grave, que incluso terminó en cirugía, que era una persona que se bañaba 6 y 8 horas al día. 6, 8 horas al día. Duraba entre 6 y 8 horas bañándose. Porque terminaba de bañarse, empezaba a secarse y decía, no me limpié bien las orejas. Se volvía. No me limpié bien la rodilla. Y así, 6 a 8 horas bañándose. ¿Y eso por qué viene provocada una cosa de esas? Bueno, hay varios niveles de explicación. El primer nivel de explicación es el nivel bioquímico. Hay un trastorno en un circuito entre la serotonina, la dopamina y la acetilcolina que tiene que actuar de una manera coordinada, ¿no? Ese se descoordina y por lo tanto queda dando vueltas sobre sí mismo. Queda dando vueltas sobre sí mismo. Y al quedar dando vueltas sobre sí mismo, repites la misma acción. Ese es el nivel bioquímico, o podríamos decir fisiopatológico, ¿verdad? Que es un circuito que opera allí entre el sistema límbico y el sistema frontal y se queda ahí enganchado. Se queda enganchado. Después, en otro nivel, en el nivel psicodinámico que llaman, ¿no? Es decir, ¿qué pasa en el nivel mental, ¿verdad?, de la persona que está atrapada en esto, ¿no? Entonces, es esa dinámica que te decía de una voz interior, de una película interior. Generalmente la voz suele ser más fuerte que la película en esa expresión, ¿verdad? Y por lo tanto, bueno, vuelve sobre lo mismo. Vuelve sobre lo mismo. Fíjate que incluso, por ejemplo, en este caso había una serie de investigaciones que mostraban ese circuito y alguien, creo que en Canadá, había probado hacer una intervención quirúrgica, ¿no? Hacer una intervención quirúrgica cortando el circuito. Y los pacientes, el paciente que habían operado con esa técnica había mejorado. Bueno, entonces este señor, esa operación que le hicieron en Canadá, los cirujanos, los neurocirujanos del hospital universitario donde yo trabajaba, propusieron intentarlo con este señor porque realmente estaba completamente paralizado. O sea, imagínate, 6, 8 horas al día y no salía, y no salía, y no salía, y tenía todas las medicaciones que se nos habían ocurrido. Y entonces se operó. Lo operamos, salió bien de la operación, estuvo un mes bien. O sea, un mes estuvo perfectamente bien. Y al mes recayó nuevamente.
¿Y qué se le opera en ese momento? ¿Qué conexión se le hace? Se interrumpe en la comunicación. Sabes que te expliqué que es un circuito, ¿no? Un circuito cerrado. Entonces tú cortas en una parte del circuito que es accesible al neurocirujano y por lo tanto ya el mensaje no pasa. Ajá. ¿Cuál es la explicación en este caso? Que como las células neurales son vivas, son células vivas, las neuronas desarrollan caminos por otro lado. Ah, que no vuelven Entonces, a crear ese mismo circuito, crean otro. Crean otro circuito, pero en este caso reconectaron con el circuito viejo y volvió otra vez. Hasta ahí supimos de él porque, bueno, posteriormente se envió a Estados Unidos a ver si allá tenían una opción, pero tampoco, y después no supimos más del pobre señor, ¿no? Ayer estaba yo escuchando en un viaje largo que vine escuchando el TDAH y les pasa también una cosa parecida, ¿no? Hay la serotonina, la dopamina y demás tampoco funcionan bien. Es que parece, fíjate, se han descrito en realidad más de 250 neurotransmisores. Te podrás imaginar, es una red complejísima de cosas que cuando uno la ve te queda, es como ver una noche estrellada desde un pueblo donde no hay luz, muy a oscuras, ¿no? A lo mejor cerca de León hay... Sí, en mi casa estaba lloviendo. Que tú ves, cuando tú ves ese cielo que está lleno de punticos, ahora imagina todos esos punticos interconectados con 3 a 4 mil conexiones por cada punto. Ah, por cada punto, porque yo decía 250, bueno, no es mucho, ¿no? Que el cuerpo humano tiene millones de cosas en todos los sitios. Claro. 250, claro, pero cada todas una... esas conexiones que trabajan con esos 250 neurotransmisores. Actualmente se están explorando otros más allá de la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, la acetilcolina, que son como los líderes fundamentales que se vienen descubriendo esto desde los años 70 del siglo pasado. No es que es una cosa mucho más vieja. Ahora es que estamos despejando más o menos cómo es que funciona nuestro cerebro. Por supuesto, se construyen modelos sintéticos, modelos que lo sintetizan. Así como en el cielo armamos las constelaciones, también los científicos armamos constelaciones de lo que ocurre en tanto detalle, porque si no, no podemos entenderlo. Claro, pero eso es a través de muchas pruebas o de muchas visualizaciones, o, de tener monitorizadas a personas con el cerebro, darle ciertos estímulos y ver qué parte del cerebro se activa, ¿no? Exactamente. Y luego ya en uno entero hacer lo que has estado estimulando de un cerebro, otro y otro, todo en uno. Exacto. Eso, por lo menos, esos casos donde fracasamos, porque claro, esos son casos ya más extremos, son los que sirven precisamente para avanzar en el conocimiento científico. Porque la gran mayoría de los TOCs se controlan con una buena medicación y una buena psicoterapia. O sea, ¿Y con hipnosis? Y con hipnosis también. La hipnosis es una de las técnicas psicoterapéuticas que más ayuda a conocer esa voz interior, a conocer esas películas subterráneas que nosotros tenemos y que por lo tanto cambiarlas, modificarlas. Por ejemplo, una técnica que ha funcionado muy bien en el TOC es la voz, por ejemplo, modificarle la velocidad, modificarle ¿cómo se llama? ¿El registro vocal? No, la música, pues, el tono. El registro vocal, sí. El registro vocal, por ejemplo, ponerlo en modo rock o ponerlo en modo... Deja de abrir la puerta tantas veces. No, repites la misma palabra, pero cambiándole ese modo musical, ¿no? Por ejemplo, entonces, voy a devolverme a cerrar la puerta, voy a devolverme a cerrar la puerta, voy a devolverme, y le vas bajando el volumen, combinando esas cosas, generalmente tiende a desaparecer. ¿Sí? Después lo que hay que darle es consistencia y solidez a esa técnica y la persona logra recuperarse, ayudado, por ejemplo, o bien sea con precursores y alimentos, o bien sea con medicamentos, y muchas personas han sido curadas de esa manera.
¿Qué tipo de medicamentos? Los resultados se utilizan lo que fundamentalmente antidepresivos, los llamados antidepresivos, porque también los términos farmacológicos vienen, tú sabes, vienen según los primeros hallazgos que se tuvieron. Ahora se sabe que son, por ejemplo, se utilizan los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Es un medicamento que actúa sobre ciertos receptores que tiene la célula, que son los que reabsorben la serotonina y por lo tanto hay menos serotonina disponible para la próxima célula. ¿Qué es lo que hace esto? Pone mayor cantidad de serotonina y por lo tanto esa serotonina neutraliza los efectos tanto de la voz como de la ansiedad que le produce. O sea, que todas las personas que tienen TOC tienen ansiedad o depresión, también nos ha dicho al principio, ¿no? Sí, comienza con ansiedad. O sea, la ansiedad que te produce, el miedo que te produce, bueno, ¿qué me está pasando? A mí me está pasando algo terrible porque estoy cambiando mi comportamiento, porque no estoy haciendo lo que quiero, porque está bajando mi rendimiento, porque no puedo dormir. O sea, montones de cosas que tú dices, oye, esto es terrible, ¿no? Entonces, esa ansiedad también es un obstáculo. ¿Por qué? Porque se vuelve en un estimulador de la repetición de la voz, claro, de la peliculita. O sea, se duplica o se triplica entonces, se ¿no? Se duplica o se triplica entonces el cuadro clínico. Pobre hombre, el que estabas, ya esto es como suena cachondeo, ¿no? Pero digo, ese señor que estuvisteis estudiando en Canadá o operando, digo, ese hombre a lo mejor ahora se pasa el día metido en una bañera, porque si se multiplica la ansiedad, igual ya no puede salir de una bañera. Sí, por eso es que también terminan en cuadros depresivos, porque agotan los neurotransmisores, entran en un síndrome de desesperanza y muchos, muchos de esos pocos. Es importante aclarar que son casos extremos, afortunadamente muy poco frecuentes, pero terminan autolesionándose. Sí, claro, alguien que vea bacterias en la mano igual se quiere arrancar la piel de las manos, ¿no? Sé que hubo el caso muy famoso de este editor californiano que era multimillonario, que él usaba guantes, ¿no? No recuerdo, Hair. Lo voy buscando. Sí, que fue uno de los grandes empresarios en Estados Unidos, que él terminó aislándose, viviendo encerrado, y no sé si decidió quitarse la vida o no, no recuerdo, pero lo cierto es que él padecía ese miedo profundo a ser contaminado y se convirtió en un TOC. Aquí, buscando casi como he podido rápidamente, me dice que probablemente te refieres a Melvin Udall, el protagonista de la película Mejor Imposible, que es la que hablábamos antes de... No, era el editor del periódico más famoso de California, creo. Que por cierto su hija se hizo miembro del grupo terrorista afiliado a los ¿cómo se llama? A los musulmanes y a los negros. ¿Los yihadistas? No, antes de los yihadistas. O sea, estamos hablando ¿de qué año será? Será de los años 50, por allá, 60, los años 60, por allá. Bueno, lo cierto es que este individuo que comenzó aparentemente como una fobia, que es el rechazo, el miedo a algo que normalmente no tiene por qué producirlo, y se transformó en un TOC, donde él termina, creo que el apellido era Hertz. Bueno, en todo caso, es una nota al margen. Como ejemplo, pues, de a dónde puede llegar esta situación. Como te decía, entre el 60 y el 70% de los casos de TOC se resuelven generalmente en la consulta con un buen tratamiento farmacológico y con acompañado de psicoterapia. Aunque lleven ya muchos años. Aunque lleven muchos años. ¿Es más fácil si lo pillamos cuando está en edad temprana?
por supuesto, sí. Aun cuando, por ejemplo, llega un momento en que el tiempo es menos importante que la intensidad de lo que estás padeciendo. Claro que si de repente empiezas Sí, súper intenso a lavarte las manos como un poseso, ya claro, mal desde el claro, principio, claro, aunque claro, solo lleves 2 días. exactamente. ¿Cómo la gente puede darse cuenta de que tiene un TOC? Porque, claro, aunque hemos hablado de la conciencia, que son conscientes ¿Mm? de que lo van haciendo, ¿cuándo se pueden dar cuenta de que realmente sí están teniendo un TOC y que necesitan un tratamiento? Claro. Si, por ejemplo, una persona, generalmente se dan cuenta otros. Por eso yo siempre le sugiero a las personas, escuchen a la gente que los quiere, porque ellos saben más que ustedes, ¿no? Por aquello de que uno no se ve. Entonces, generalmente una pareja, un hijo, una madre dice, generalmente comienza como un chiste. Oye, pero te has lavado las manos 3 veces, está, maniático o tal. Ojo, no es manía, es algo que se escapa del control de la persona. Eso es muy importante tener en cuenta eso. Esto se escapa del control de la persona y por lo tanto es importante recibir ayuda médica porque si no eso tiende a empeorar, no a mejorar. Claro, estaba yo pensando, por ejemplo, mi madre me dice, uy, me estoy volviendo, estos días, me estoy volviendo más maniática con la limpieza todavía. Digo, ¿más todavía? Entonces, ¿en qué momento ella ya sabe que se está volviendo maniática con la limpieza? Sabes que estás empezando a tener un problema. ¿Por qué se empiezan a desencadenar estos problemas? Claro, fíjate, una cosa es que tú seas maniático de las cosas, que fíjate, maniático y TOC son como líneas del mismo tren, ¿no? Cuando uno es maniático, uno piensa o tiene una creencia, ¿verdad? De que por lo menos cierto orden, el orden de este mantel, ¿no? ¿No? Que tiene que estar la puntica mirando para allá. Y entonces viene una persona que es medio maniática y dice, no, es que a mí me gusta que esté justo en todo el centro, ¿no? Ok, pero cuando eso te empieza a crear ansiedad, y este es el indicador importante, y que tú no lo puedes dejar así, porque tú dices, oye, a mí me gustaría ponerlo aquí en el centro, y te vas y te olvidas. Eso es lo normal. Ahora, si tú dices, me devuelvo porque yo le voy a corregir, Vale. ¿no? Sí, Ahí sí. tú dices, ojo, ¿no? Ojo. Hay TOCs que son leves y que, bueno, la gente dice, bueno, son menores, no interrumpen tu cotidianidad y aquí es el dato más importante, cuando te empieces a sentir esclavo, es decir, cuando dices, esto puede más que mis intenciones, ahí es el momento de consultar. Ese es el momento de consultar. ¿Hay algo, o sea, nuestro cerebro necesita que haya un desencadenante o puede aparecer en cualquier momento? Forma parte de nuestra estructura de aprendizaje. Fíjate que podríamos decir que es una perversión del aprendizaje. Eso es importante porque nosotros necesitamos dominar las cosas, necesitamos rituales, necesitamos tener, digamos, un comportamiento de disciplina para poder hacer cualquier cosa. Por ejemplo, si yo no soy capaz de levantarme en la mañana para ir a la escuela todos los días, ¿y qué ocurre? Que después cuando estoy en bachillerato ya yo no necesito despertador, porque ya mi cuerpo aprendió que es a las 6 de la mañana, suponte, por decir algo, El mío que me nunca voy a despertar. El mío nunca ha aprendido cuándo es la hora de despertarse. Necesito despertador, sí o sí, siempre. Ok, fíjate que muchas personas, Y por me levanto ejemplo, todos los días a la misma hora. claro, Necesito despertador siempre. ¿y alguna vez te has despertado antes que el despertador? Muy pocas veces, Muy pocas veces. pero después siempre. O sea, si yo digo el fin de semana, me voy a quedar dormida hasta que mi cuerpo me diga que se quiere despertar, me dan las 12 de la mañana tranquilamente. Ok. Mi cuerpo es muy vacilón él y quiere dormir. Claro, ya tiene que ver con los ritmos de sueño. Pero me ha Es pasado decir, siempre, me ha pasado siempre. todo esto que estamos diciendo hay que personalizarlo. Y por eso es que es importante la consulta.
¿Por qué? Porque el médico, el psiquiatra, con su experiencia, le va a poder indicar, bueno, cuál es el rango de seguridad que usted tiene, cuál es el tratamiento específico que le conviene, si es un inhibidor de serotonina, si es más bien un estimulador de dopamina. Es decir, esas decisiones que son mínimas deben ser hechas por un profesional. Para eso, bueno, fíjate, un psiquiatra hoy en día es una persona que tiene encima virtualmente unos 12 o 15 años de formación. A dedicación exclusiva. O sea, no son palabras menores. Por lo tanto, se supone que está capacitado para manejar los casos. Y que no está capacitado una persona que no ha entrado, que no ha pisado la Facultad de Medicina. Hay una diferencia muy grande que hay que tomarla en cuenta. Y la otra cosa que es importante tomar en cuenta, que la investigación continúa avanzando. Y fíjate, por ejemplo, en los últimos años ha habido mucho avance con respecto a la alimentación, a la participación del ejercicio físico, a la participación de las relaciones sociales, a la participación de la microbiota intestinal. Por lo tanto, eso es clave para todo esto. Y eso es lo que mete en su licuadora el psiquiatra para hacer el diagnóstico y para poner el tratamiento. Entonces es un asunto muy delicado que sí es importante que esté en manos de profesionales. Hablando del sueño y de que, bueno, pues la gente que tiene TOC tiene las conexiones con la serotonina y demás alteradas, ¿hablamos la semana que viene de problemas con el sueño y pesadillas? Perfecto. Todo lo que es relacionado con nuestro subconsciente o el consciente cuando estamos dormiditos o cuando pensamos que estamos dormidos. Perfecto. Y la diferencia entre dormir, soñar, ensoñar. Y... las fases RAM, REM y todas las que haya con la R por ahí. Exacto. Doc, muchísimas gracias por acompañarnos. Recordamos que se pueden poner en contacto con el Doc en el teléfono que están viendo aquí, por aquí debajo, y también en esa aplicación, o esa, por ahora es página web, ¿no? Todavía, o está ya esa aplicación. Yo lo he hecho desde la página web, sí, edu-car, que es .com, como página web, pero es una aplicación. O sea, estas cosas híbridas de hoy en día. Es muy útil, muy útil. Doc, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti y a todo el equipo.